En la tradición mexica se habla del mito de los 5 soles. Esta cuenta la historia de la creación de la tierra y de los seres humanos, así como el papel que desempeñan los diferentes dioses en el proceso de la humanidad. Los 5 soles corresponden a los 5 periodos, en los cuales en cada uno de estos ciclos reinaba una divinidad diferente. Pero en cada uno de estos ciclos sufrió una catástrofe y de una otra forma éramos vueltos a ser creados. Después, en función de todo esto, lo que tenemos es que vivimos actualmente en el 5.º sol, el cual, según la tradición mexica, desaparecerá nuevamente por un terremoto. Cuenta el mito que al principio no había nada. Así el dios eterno Ometecuhtli creó a Tonacatecutli, aquí me disculparé un poquito con la pronunciación, que era el humano hombre, y a Tonacatzicualt, la mujer, que de una otra forma tendrían como función, y esto lo podemos ver en muchos mitos de todas las culturas, tenían como la misión de poblar al mundo. Este primer hombre y esta primera mujer tuvieron 4 hijos, vemos ese orden allí geométrico de la paternidad, los cuales eran Cipetotec, que nació de color rojo y sin piel; Tezcatlipoca, que nació negro, con garras y colmillos de jaguar; Quetzalcóatl, que nació blanco, con cabello rubio y ojos azules, más conocido como la serpiente emplumada; y Huitzilopochtli, que nació azul, con la mitad de su cuerpo desencarnado. Entonces tenemos estos 4 hijos, uno rojo, uno negro, uno blanco, uno azul, que corresponde por supuesto a los 4 colores de la rueda de la medicina. Con el paso de los tiempos, los 4 hermanos se acordaron de crear una obra que los venerase y de una otra forma los dignificara como dioses frente a los hombres. En ese sentido crearon al hombre, Huehuicoyot, y a la mujer. La pareja se llamaba Macehualtín, y les ordenaron tener hijos que les rindieran honores como dioses. Después crearon los mares, los lagos, las montañas, donde pusieron principalmente a los animales para que el hombre se alimentara a través de la caza. Ahí vemos cómo el mito nos habla de ese origen sagrado de la caza, ¿sí? Como un regalo de los dioses. Finalmente, la obra estaba completa, excepto que había tinieblas en el Titaplipaca, ¿no? Nunca era de día, puesto que no había sol. En ese sentido, nace el primer sol. Tezcatlipoca fue el primer dios en transformarse en sol, dando como nombre a esa época. Fue el comienzo de la era inicial del mundo, en la que los demás dioses crearon hombres gigantes que vivían en la tierra y comieron bellotas. No obstante, Quetzalcóatl luchó contra Tezcatlipoca y ganó. En ese sentido, este dios fue convertido en una especie de tigre que se comía a los gigantes. Al final de esta tierra se quedó despoblada. Esta época duró aproximadamente 676 años. Posteriormente, en el segundo sol, Quetzalcóatl se corporizó en sol. Si vamos viendo cómo cada una de estas fuerzas se va convirtiendo en un sol y se va convirtiendo en un ciclo y se va convirtiendo en una dinámica de creación y de destrucción, básicamente. Y Quetzalcóatl regaló a los seres humanos pues las cosechas, ¿sí? Para que pudieran vivir bajo la felicidad, pudieran cultivar. Todo estaba perfecto hasta que Nahuilhuatzin, el jaguar que hablábamos ahorita, subió a los cielos y derribó a su hermano de un zarpazo. En esa caída de Quetzalcóatl provoca un gigantesco vendaval que hace que todo se destruya y pues de otra forma todos los humanos vuelven encorvados a morir. Algunos de ellos sobrevivieron y se convierten en monos. Este ciclo duró aproximadamente 676 años. Después, en este juego de los dioses de criar y de destruir, nace el tercer sol. En este Tlaloc se convierte en sol, era llamado básicamente el sol de la lluvia, que duró aproximadamente 364 años. Pero entonces, una vez hemos creado nuevamente a los humanos, estos se dedican al robo, al homicidio, y de otra forma a través de la podredumbre, Quetzalcóatl y Cihuetzcuhtli, dios del fuego, destruye a la humanidad. Y en medio de todo este pánico del fuego, de la destrucción, los hombres le piden a los dioses que por favor los conviertan en pájaros. Y de esta forma solamente sobrevive una pareja que se refugia en una cueva. De esta forma, este sol desapareció más o menos en un año. En el cuarto sol, que duró aproximadamente 312 años, otra vez la destrucción se va
a través de las lluvias, a través de los mares, y los hombres son creados entonces básicamente en pescados. Posteriormente a todo este diluvio, a todo este desbordamiento de las aguas, y que de otra forma los dioses empiezan a sentirse ya como mal con tanta destrucción y de convertir tantas veces a los hombres en monos, en pájaros, en peces. Los 4 puntos cardinales salen 4 hombres, ¿sí? Atemoc, Zictacloc, Ixmalizá y Tenoch. Me vuelven a disculpar la pronunciación. Y de estos 4 puntos cardinales emergen las estrellas, los árboles, el firmamento. Y esos 4 hombres, esos 4 puntos cardinales se convierten en 4 aves preciosas. En otra forma nace un nuevo orden, ya. Pero todavía no habían realmente esos hombres definitivos, ¿sí? Esos hombres que ya dijéramos, estos son los que son, ¿no? Y entonces es cuando se decide crear definitivamente la humanidad tal y como la conocemos hoy en día, que tuvo el nombre de Huehuecoyot. Y de esta forma emerge el quinto sol, que en medio de todas esas tinieblas que reinaban en el mundo, y en medio de que estas 4 fuerzas, estos 4 pájaros, estos 4 dioses, digamos, empiezan a crear y a manifestar este nuevo orden, nace entonces el sol que conocemos hoy en día, y nace la luna. Pero entonces este sol de una u otra forma necesitaba alimento, y el alimento que necesitaba el sol era la sangre de los dioses. En ese sentido se empieza todo un proceso en donde se sacrifican a todos los dioses para alimentar al sol, y es así como Tonatiuh, el sol, empieza su interminable camino, pero de otra forma siempre con la sed de sangre. En ese sentido, el pueblo mexica realizó masivos sacrificios humanos durante generaciones para alimentar al sol y para que éste tuviera la fuerza suficiente para cruzar los cielos y cumplir con su tarea diaria de poder avivar los corazones, la vida y la sangre. Y así es como la tradición mexica contemplaba la guerra sagrada. Y es como da inicio la guerra sagrada. Entonces, este es un mito muy interesante que nos permite ver primero todos esos procesos de creación y de destrucción, de cómo somos creados a partir del barro, a partir de la tierra, cómo de una otra forma se dan toda una serie de metamorfosis a lo largo de nuestros caminos, cómo se crean y se destruyen diferentes dioses a los que les rendimos cultos y cómo se abre ese camino de sacrificio de sangre. Obviamente hoy en día lo podemos ver más como una metáfora que nos permite también cultivar el camino de nuestra propia individualidad. Este es un mito con unas interpretaciones increíbles, pero hoy me parece interesante que podamos ver sobre todo esa relación en que todas las culturas nos hablan del juicio. Lo podemos ver también en Osiris, en Egipto, ¿sí? Osiris también de otra forma era el dios que se sacrificaba, atravesaba la muerte, renacía. Así como en la tradición mexica vamos a ver que los humanos iban a ser sacrificados una y otra vez hasta que de otra forma nacieran, digamos, cada vez estados diferentes de conciencia. Asimismo también la podemos ver en la tradición egipcia con Osiris, después de otra forma pues, vinculado con el mundo, con los inframundos, ¿sí? Osiris también lo vimos en la justicia como ese proceso que iba a estar relacionado con Mat, la diosa de la justicia, de la verdad y del orden, y que veíamos en los capítulos anteriores como el corazón era puesto en una balanza frente a ese puente entre la vida y el más allá, para ver que tanto el corazón era más liviano que una pluma y de una otra forma pudiéramos atravesar esos umbrales de la muerte, ¿no? Por supuesto, lo vamos a ver en el Apocalipsis también, todo el proceso del juicio final, ¿sí? Ese fuego que de una otra forma transformaría realmente el alma para el encuentro con lo sagrado, con lo divino, y así diferentes batallas, digamos, épicas que nos darían, digamos, ese paso hacia lo trascendental. Entonces hoy, en honor, digamos, a todos estos mitos, en todas estas batallas épicas, a través de todos los sacrificios de los dioses mexicas para crearnos y reinventarnos, hoy en honor a todas las metamorfosis entre humano, pájaro, pez y mono, en honor de todos los dioses que mueren, en honor al sol, hoy también en honor a Osiris, la tradición egipcia, en honor inclusive al proceso de sacrificio en la tradición cristiana de Jesús,
Hoy también, digamos, al último libro de la Biblia que nos habla del Apocalipsis y de todos los mitos que nos parecieran hablar de un final que al mismo tiempo da apertura y comienzo a inclusive un ciclo que no tiene todavía un nombre o que es innombrable. Hoy vamos a hablar del penúltimo arcano del tarot. Hoy vamos a hablar de el juicio. Reimagina Podcast. Volver a imaginar lo imaginado. Bienvenidos a este espacio para la psicología profunda con alas del cóndor. Soy Yael y me dedico a crear espacios para la salud mental y el autoconocimiento y voy a acompañarlos en este episodio. Hemos llegado hasta el penúltimo paso. Estamos básicamente en el penúltimo capítulo, en el penúltimo arcano. Este es el arcano número 20. Este es el arcano del juicio. Estamos muy contentos, muy agradecidos por todas las personas que han venido escuchando los diferentes capítulos, nos han compartido sus puntos de vista, sus imágenes, sus interpretaciones, las críticas, todo. Todo ha sido, la verdad, un proceso de mucho aprendizaje. Tanto elaborar cada uno de estos capítulos, escucharlos, compartir con ustedes, también pues de otra manera todas las personas que han venido haciendo parte de las clases y de los talleres que hemos venido realizando, del tarot en conexión con la mitología, con el arte, con la psicología junguiana, con la filosofía. Y bueno, estamos muy contentos de empezar básicamente esta recta final. Y hoy nos acercamos entonces al arcano del juicio. Ya de por sí, cuando vemos la palabra juicio, pues uno puede pues, conectarlo con muchas palabras o muchos sentidos, ¿no? El juicio como la capacidad de juzgar o de ser juzgados. Podemos vincularlo de cierta manera también al arcano de la justicia, ¿sí? Muy diferente, en la justicia lo veíamos más como un proceso, digamos, casi humano, de relación con la ley, con el orden, con la verdad, sobre todo con la verdad interna. Pero acá, como ya hemos visto y como hemos hablado desde el arcano del diablo, este último ciclo nos está hablando principalmente de los aspectos trascendentales. Y si ustedes ven, pues el próximo arcano es el arcano del mundo, es la integración de todos los arcanos mayores. Me parece igual importante decir que en algunas tradiciones se hablan de los arcanos como los triunfos. Y los triunfos nos están hablando de que cada uno de estos arquetipos, cada uno de estos lugares, al mismo tiempo hay una especie de conquista de ciertos saberes, de ciertos misterios, de ciertos procesos internos, ¿no? Entonces también es interesante que veamos que el arcano del mundo nos habla del triunfo como cierre de todo el ciclo del tarot. Entonces aquí este juicio, este arcano número 20 es muy importante porque es básicamente el último, digamos, altar, la última puerta, la última obra, ¿sí? Que nos va a dar paso a la integración del mundo o de repente el encuentro con el mundo. Entonces es muy interesante porque en muchos mitos esto aparece. Este proceso, sea a través, digamos, de la balanza de Mat, sea a través del proceso de la crucifixión en Jesucristo, sea a través de cómo las tradiciones mexicas nos hablan de esos ciclos de creación y de destrucción, de los sacrificios de los dioses, ¿no? En Nietzsche encontramos una obra increíble que se llama El ocaso de los ídolos, que es ese proceso donde todas estas fuerzas a las cuales rendimos culto de repente caen. Lo vemos también en el Ragnarok, en la tradición nórdica, de cómo los dioses estaban destinados a morir, ¿sí? En una especie de batalla apocalíptica entre dioses y gigantes, ¿sí? Que daría, digamos, la destrucción del mundo tal y como lo conocemos y la creación de un nuevo mundo que ni siquiera sabemos cuál es, ¿sí? También lo vemos en el cristianismo, nos hablan de la muerte de un proceso y del sacrificio de un Dios, pero al mismo tiempo no sabemos qué es lo que viene después, pero viene algo. Asimismo, los 5 soles mexicas, parece que todo destruye y todo muere, pero viene algo que ni siquiera nosotros sabemos qué puede ser. Entonces es muy interesante también, y a lo largo de todos estos capítulos el objetivo no es que nosotros literalicemos los mitos ni que de una otra forma veamos que tiene un significado definitivo, ni que estamos acá hablando de qué es lo que va a pasar, ni de que el futuro, sino que también podamos ver que todos estos relatos, y de una otra forma es la manera en que nosotros apelamos o buscamos de que el mito se convierta en una herramienta de autoconocimiento, es que podamos ver que en
Cada mito nos puede estar hablando de un proceso del mundo humano, de un proceso de nuestro mundo interno, de un proceso que podemos vivir en una época de nuestras vidas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo me estoy mudando y estoy empacando, que literalmente estoy más o menos en ese proceso, pues es interesante ver, por ejemplo, cómo uno puede leer un mito como el Arca de Noé y ver que allí hay unas ciertas referencias, ¿no? Noé toma los animales más importantes, trata de rescatar lo que tiene vida, atraviesa las inundaciones de las aguas para después encontrar una tierra que en algún momento aparecerá en el firmamento después de todas las aguas, de todas las inundaciones. Entonces uno puede decir, ok, mira, aquí hay una relación entre este mito con este proceso que yo estoy viendo. Y eso es lo interesante. Nosotros acá, pues el punto no es que estamos haciendo, digamos, un abordaje de experto en mitología, ni nada por el sentido, ni que se trate tampoco de que veamos en la mitología básicamente un canal para poder entender qué es lo que va a pasar en la humanidad, no tanto así, sino que podamos ver y utilizar la simbología, los saberes, los relatos, las situaciones que encontramos en las mitologías de todas las culturas, pero que no solamente veamos que la mitología es un proceso no son las historias que nos han contado en el pasado, sino que nosotros en el presente estamos de otra forma habitando ciertos relatos míticos, por supuesto con ciertas variaciones, con ciertos cambios, con ciertas resignificaciones, y que inclusive no sabemos si desde lo más profundo del inconsciente nazcan nuevos mitos con nuevas miradas, inclusive hoy hablamos de que pues, la tecnología, ¿sí? La inteligencia artificial, por ejemplo, hace parte de toda una red arquetípica que podríamos considerar propia de nuestra época, ¿no? Aunque si uno pone a ver, ya en Platón estamos hablando de que la Atlántida es una leyenda o quizás un mito que nos está hablando también de una cultura que en el uso de la tecnología, en el uso y en el manejo de la energía, pareciera que desbordó, ¿sí? Los límites posibles de la ciencia, y eso hace que de otra forma la cultura colapse. Entonces ya inclusive esto que pareciera muy propio nuestro, de esto del avance de la tecnología y de todas las imágenes que emergen, tanto positivas como negativas de la relación con la tecnología para el desarrollo de la conciencia como de la destrucción de la conciencia, pues vemos que ya inclusive ya hay culturas antiguas que nos hablan de ese tipo de situaciones. Entonces acá lo interesante es que podamos ver eso, ¿no? Es como cuando leo un mito, y no solamente veamos mitos, cuando yo leo un poema, cuando yo leo una obra literaria, cuando yo veo un programa de televisión, cuando yo veo una serie, ¿sí? Cuando yo veo básicamente una obra que me está digamos sirviendo como espejo del alma, pues yo allí voy a contar mucho, porque en todo lo que sea básicamente creación humana está parte de nuestra naturaleza, por así decirlo. Entonces acá lo interesante es que podamos ver y podamos también identificar cuáles son los relatos, cuáles son las estructuras míticas, cuáles son los símbolos, cuáles son las imágenes que me constelan, que me habitan, ¿sí? Y al mismo tiempo ver que habitar esos relatos pues implican ciertos retos, ciertos procesos, ciertas dinámicas. Algunos estamos dispuestos a vivirlas, algunos cuando somos conscientes, ok, es que yo estoy habitando este mito. Uno también podría pensar, ¿este mito realmente es parte de mi mito? ¿Esto nace de las imágenes de mi alma, o es un mito que me han dicho que debo habitar, o que estoy ubicado en este mito? Y eso también le permite a uno romper el mito, ¿sí? Destruir el mito. Eliade lo decía, de lo que se trata no es de que creamos más mitos, sino que también podemos ser capaces de destruirlos. Y eso lo vamos a ver muy claro en el ocaso de los ídolos en Nietzsche. También que tanto podemos destruir estas estructuras, que muchas veces estamos allí como automáticamente, digamos, tomados por el mito, ¿sí? Otra perspectiva que podríamos tener también es que tanto podemos crear nuevos relatos simbólicos ya desde una mirada un poco más consciente, ya desde las imágenes o las coordenadas que de repente el alma necesite para su desarrollo, o quizás eso también es un mito. Entonces es muy interesante, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que entendemos por mito?
La imagen que elegimos, que nos inspiró para retratar el juicio, es básicamente un color azul profundo, un color azul un poco sobrio, del cual emergen dos manos que nos hace preguntarnos a quién pertenecen o qué hay detrás de este azul profundo. Y está tocando una flauta del cual en su melodía emerge un fuego sagrado. Y aquí es interesante que podamos ver primero pues la simbología y el carácter en este penúltimo arcano de la conexión, digamos, entre la música, las vibraciones, los sonidos propios de la naturaleza y el proceso creativo, ese proceso de inspiración, ¿sí? Entonces, en muchas culturas la flauta ha tenido, digamos, diferentes imágenes, diferentes representaciones propias y ha hecho parte, obviamente, de la dinámica ritual, ceremonial, como un medio, como un canal entre el aliento, el tacto, el movimiento de los dedos, la armonía de la naturaleza y la comunicación con los dioses, con los diferentes espíritus. En ese sentido podemos encontrar muchas imágenes o muchos dioses que han, digamos, expresado alegría, tristeza, paz, amor, creación, destrucción a través de la flauta. Veamos, por ejemplo, en el hinduismo, la flauta Bansi es un símbolo de Krishna, ¿sí? El cual, digamos, se considera un dios completamente amoroso, completamente carismático. Inclusive Krishna vendría a ser la personificación, la personalidad absoluta de lo divino. ¿Sí? Como para los hindúes, si hay una personalidad que representa realmente lo divino es Krishna. Entonces nos habla de esa conexión, de esa atracción con el amor. También podemos ver, digamos, la flauta en la mitología de Orfeo, ¿sí? El dios de los sueños. A través de la flauta, digamos, transportaba animales a humanos, a seres mitológicos. O sea, los transportaba, digamos, en esos canales poéticos del mundo onírico, del mundo de lo simbólico, de ese mundo que pareciera que habitamos muchas a veces en tiempo. Si nosotros dijéramos que dormimos la mitad del tiempo y estamos despiertos la mitad del tiempo, si lo viéramos así tan dual, pues veríamos que pues, habitamos gran parte de nuestra existencia en el mundo onírico y a veces no le damos la importancia, lo hablábamos un poco en el arcano de la luna, ¿no? También vemos en la tradición china la flauta, ¿sí? Que se utilizan de forma tradicional, ¿sí? Para evocar de repente conexión con el Tao. La flauta suele ser una representación de la longevidad. A través de la flauta no solamente se contempla la belleza, sino que al mismo tiempo se cuentan historias. Se cuenta la historia que muchas veces no puede ser inclusive transmitida a través de la palabra. En México, en la tradición mexica, en las tradiciones nativoamericanas, en las tradiciones precolombinas, por supuesto, la flauta va a ser fundamental. De hecho, las primeras flautas fueron hechas de huesos de animales. Estamos hablando de cientos y miles de años, en donde el ser humano ha buscado a través del bambú, de los huesos, de la madera, soplar. Ya el aliento es una de las imágenes más importantes porque en muchos mitos en el hinduismo, por ejemplo, es a través de la primera vibración, pero también de ese primer aliento, de esa primera inhalación, de ese primer om que se crea el universo. Lo vemos también en las tradiciones nativoamericanas como el soplo. En el chamanismo, el soplo es la primera fuerza. Entonces, por ejemplo, la medicina del rapé que se proyecta, se sopla a través de las vías nasales, pues nos está hablando básicamente, está evocando ese origen sagrado del soplo de vida, del aliento, que también la tradición cristiana nos va a hablar, ¿no? Al principio, el espíritu revoloteaba sobre las aguas. Y en otras imágenes, pues lo divino va a estar también relacionado con el soplo, con el aliento. El alma se va a entender como el aliento. Y bueno, vemos cómo ese aliento pues se hace melodía, se hace instrumento, se hace canción. Y pareciera que es esa canción la que nos transporta a ese recuerdo, a ese lugar, digamos, a esa función trascendente, en donde pareciera que los opuestos, lo contradictorio, lo complejo, lo elevado, lo denso, lo sutil, lo pesado, se integra, hace una síntesis. Y son esas armonías que transportan, digamos, atraviesan el alma humana. Y pues de una otra forma, cada dios, cada fuerza, cada arquetipo pues tendrá una melodía a la hora de tocar la canción, ¿no? Lo vemos por ejemplo también en Pan, que lo veíamos en algunos capítulos como el dios del pánico, pero también el dios, digamos, silvestre, el dios de la naturaleza.
Y Pan también va a tener una flauta. Y Pan también va, digamos, a cantar sobre su abandono, sobre su dolor, sobre su soledad. Pan también, de una otra forma, va a armonizar la belleza del bosque y va a conectar a través de su hada, a través de la flauta. ¿Sí? Vamos a ver que también Hermes, el dios mensajero, el dios que tiene esa capacidad de vincularse entre los diferentes dioses, de ir hacia abajo, de ir hacia arriba, de ir a donde al matón, al bueno, al salvador, mejor dicho, él se mueve entre todos y cada uno de los diferentes dioses que habitan en el Olimpo, pero también en el mundo humano. Y Hermes también pues va a tocar una flauta y esa flauta va a ser como una especie de como de buzón, ¿sí? Diríamos de repente hoy en día una especie de messenger, una especie de chat que vincula, ¿no?, los diferentes mundos. Y bueno, así pues imagínense qué música sale de cada uno de los arquetipos. ¿Qué pasa cuando un niño toca flauta? ¿Qué pasa cuando un abuelo toca flauta? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en el banquete, antes de que todos estos filósofos se sentaran a hablar sobre el amor, pues habían unas flautistas, ¿no? Que como que eran inclusive anteriores a la filosofía, ¿sí? Antes de filosofar, pues estaban las mujeres tocando flauta. Lo vemos también en Atis, el dios de la fertilidad, ¿sí? Como ese ritual que nos vincula con la sexualidad, con lo erótico, ¿sí? Y por supuesto, pues Eros en algunas representaciones también va a estar tocando una flauta, ¿sí? Esa flauta que nos vincula al amor, que nos atraviesa, que nos hechiza, ¿no? Y bueno, así hay una cantidad de representaciones, ¿sí? El flautista de Hamlet, que va a hipnotizar a las ratas, ¿sí?, para poder sacarlas de la ciudad. Entonces, vamos a ver que la simbología de la flauta nos vincula, por supuesto, con los misterios de la música. Y ahí vamos a estar por ejemplo, con Pitágoras y el misterio de las esferas, ¿sí? En la tradición pitagórica, la naturaleza tenía una vibración. Lo veíamos en las leyes del Kybalión. La naturaleza tenía una vibración y esa vibración era una melodía y esa melodía era una canción. Y en ese sentido el universo estaba compuesto por una matemática, pero esa matemática se podía escuchar. Y la podía escuchar las personas que estaban iniciadas o las personas que de otra forma abrían su conciencia, abrían sus sentidos. No los sentidos solamente, digamos, en el plano más cercano, sino sobre todo en ese plano de un poquito más allá. Y ya de repente poder sentir la canción del río, la canción del viento, la canción de los planetas, de las esferas. Y en ese sentido es muy interesante porque, digamos, la tradición persa también lo tiene. Y es ver que el estudio de los ángeles, yo les recomiendo acá un libro muy interesante que se llama Cuerpo Espiritual y Tierra Celeste, de Corbin Herring, que Corbin pues va a ser una de las personas que van a influenciar tanto a Lacan como a Jung, y pues de otra forma en su estudio sobre la espiritualidad persa. Y en este libro Corbin nos permite ver y acercarnos en cómo el estudio de los ángeles no era solamente como nos los han pintado en Occidente, como pues, esas personas de cabello rubio, azulito y súper sexys que están allí como que súper inspirados, y como más desde esta imagen un poco, pues la verdad, estereotipada del ángel, sino que el estudio de los ángeles nos va a hablar en la tradición persa del estudio de una geometría, pero esa geometría va a estar viva, entonces esa geometría va a estar vinculada con un aroma, con un perfume, con una melodía, con una canción, con un rito, con una estética. Entonces el estudio obviamente de los ángeles también nos estaría hablando sobre el estudio de las diferentes fuerzas arquetípicas que constituyen los diferentes órdenes de creación de lo divino y de lo sagrado. Entonces acá, con el arcano del juicio, nosotros vamos a estar también vinculados con ese triunfo, con esa victoria. Por supuesto, inclusive, y siéndole sincero, siento que es un arcano que es complejo hablar de él. Es un arcano, para mí, es uno de los arcanos más misteriosos que hay, porque de otra manera ya acá pareciera que hay un encuentro confrontativo nuevamente,
de procesos que ya se han vivido a lo largo de todo el tarot, por así decirlo, ¿sí? Y a lo largo de todos los arquetipos. Entonces recuerden que el loco empezó ese camino desde el inconsciente indiferenciado, atravesando los abismos de lo desconocido, saltando, digamos, a caminar su camino desde su baile, desde su locura, desde un instinto que lo guía, pero que no tiene claridad completamente de nada, digamos, ese tejido sin forma. Veíamos de repente que ese loco fue atravesando, digamos, la primera mesa del mago, reconociendo sus cuatro fuerzas, sus cuatro funciones psíquicas, sus cuatro elementos, tratando de crear ese puente entre lo supremo y lo terrenal, ¿no? Tratando, digamos, de aterrizar la idea en la materia. Veíamos, por supuesto, los misterios de la suma sacerdotisa, con la integración de sus polaridades, del misterio de lo interno, de lo íntimo, de lo profundo, los misterios del útero, digamos, la gestación del huevo alquímico, que posteriormente vamos a ver en la emperatriz, de ese parto, esa conexión con la tierra, con la realidad, ese, digamos, ese gobierno de lo femenino, la administración de los recursos, la abundancia. Veíamos posteriormente el encuentro con ese emperador, ¿sí? El uso, digamos, ético, el uso consciente del poder, la administración y el reconocimiento de su propio poder, al mismo tiempo de la conexión con el territorio, la administración de los recursos, las relaciones con su propio gobierno interno, digámosle así. Y vamos a ver después, digamos, ese encuentro con el aspecto trascendental del sumo sacerdote. Hasta aquí habíamos visto ese aspecto celeste de lo materno, ese aspecto terrestre de lo materno, ese aspecto, digamos, terrestre de lo paterno, y aquí lo paterno otra vez elevándose hacia la conciencia superior. Veíamos también aspectos tanto bondadosos como siniestros, que pueden atravesar estos arquetipos. Hasta acá estábamos hablando de esas primeras etapas también del desarrollo de la conciencia con lo materno y con lo paterno. Posteriormente hablamos de ese aspecto del hechizo, del enamoramiento, pero también obviamente esa magia, esa inspiración que vincula a los enamorados. Posteriormente hablábamos del carro, de la conexión con el cuerpo, ese vehículo que nos atraviesa por el mundo de la cultura, por el mundo del encuentro con los otros. Por supuesto, ese carro que va a permitirnos atravesar también el mundo de lo simbólico, ¿no? El mundo de lo imaginario. Y bueno, ese fue ese primer ciclo, ¿sí? Que veíamos como esos aspectos fundamentales del desarrollo primario de la psique. Posteriormente íbamos a pasar por ese segundo ciclo, que empieza, digamos, con la fuerza, con la administración del instinto, de la pulsión, de lo animal, de lo primal, ¿sí? El reconocimiento de nuestra fuerza, básicamente, pero también de entender cuáles son los límites, también la administración de nuestros límites, sobre todo para ver cómo esa fuerza tanto puede ser creativa como destructiva. Después veíamos que el ermitaño iba a recibir ese huevo alquímico y de otra forma lo iba a gestar en el mundo interno, en las montañas, en la caverna, conectando con las memorias, con lo antiguo, con ese arquetipo del abuelo sabio, ese encuentro con la oscuridad interna, con la soledad misma, digámosle. Posteriormente íbamos a ver ese tejido en la rueda de la fortuna, la relación con el destino, con la incertidumbre también, con el cambio, con la metamorfosis de los ciclos. Posteriormente íbamos a ver la justicia, ¿no? Con su espada que nos permite sacrificar y cortar lo que hay que cortar, encontrar cuál es realmente la balanza justa en el diálogo y el encuentro con nosotros mismos. Posteriormente íbamos a ver, digamos, ese proceso de sacrificio, ¿no? De entrega, de la arrogancia, de la inflación, del ego, que hace el colgado en ese encuentro nuevamente con las raíces del árbol, poniendo su cabeza no en las alturas, sino en lo profundo de la tierra. Y vamos a ver, digamos, cómo la muerte aparece y destruye, digamos, todas las fuerzas, los poderes, las imágenes, las fantasías del ego, y nos vuelve otra vez a tumbar y a contemplar por allá un nuevo horizonte que todavía ni siquiera conocemos. Y pareciera que también esta muerte no solamente, digamos, nos atraviesa de terror y de miedo, sino que también trae la posibilidad del perdón, de la paz, de la reconciliación, de la liberación, ¿sí? Y eso iba a dar paso, digamos, a ese movimiento de las aguas de la templanza, y de otra forma iba a aparecer ese ángel
que en ese amanecer nos iba a permitir conectar con la fluidez, con la purificación del agua, con el florecimiento, con poder conocer esa templanza del alma, ¿no? Ese punto que nos permite ya entrar en conexión realmente con las fuerzas profundas de los elementos. Y después íbamos a entrar en este ciclo en el que estamos, y por supuesto allí vamos a encontrar primeramente esa sombra, ya directamente, la esclavitud, la represión del diablo, pero al mismo tiempo la inspiración, pero al mismo tiempo la pasión, pero al mismo tiempo qué pasa en la medida en que me libero, pero al mismo tiempo qué pasa cuando rompo esas cadenas, y de otra manera qué pasa cuando asumo que la sombra es parte de la conciencia y que tengo que aprender a escucharla, que de una otra forma si dejo que tome completamente el control voy a estar encarcelado, pero que si no la escucho pues no voy a saber que voy a estar encarcelado, ¿no? Entonces ahí es interesante ver cómo la sombra también le da forma a la conciencia y va a estar siempre siendo parte del diálogo interno, y ese encuentro con la sombra va a ser completamente transformador, tanto así que vamos a entrar en la torre y todo eso se va a derrumbar, se va a derrumbar esa torre de poder, esa individualidad que creé, esa energía en la cual nos aislamos, nos va a atravesar el rayo de la energía propia de lo trascendental, de lo divino. Vamos a volver a caer después de todas las estructuras que nos montamos, básicamente los relatos que nos contamos, y vamos a llegar entonces a estas tres fuerzas fundamentales de la vida. La magia de las estrellas, que nos conecta con la desnudez, los cuerpos celestes, que nos permiten fecundar esas aguas y ese movimiento con lo terrenal. Después vamos a ver ese movimiento desde las aguas profundas de lo lunar, con los ciclos de la luna, ¿sí? El aspecto oscuro de la noche sin luna, en donde la semilla brota realmente, donde la semilla realmente puede ser sembrada. Y posteriormente, digamos, vamos a entrar con el sol en su total centro, con esa conexión de ese niño sagrado que realmente nos va a poder orientar el alma en su proceso creativo, en la conexión con la vida, en la afirmación de la vida, muy a pesar de todo lo que tengamos que vivir a lo largo de la vida. Y posteriormente vamos a llegar acá, al juicio. Entonces, ¿qué significa este juicio? Después de todo esto que hemos vivido, después de todos los misterios que habitan cada uno de estos arquetipos, y acá no lo veamos solamente como una línea, ¿no? Porque esto es un ciclo. ¿Y qué pasa cuando volvemos a este lugar del juicio? Entonces, por supuesto, lo más importante siempre es que podamos ver de qué forma me habla la imagen. Eso es algo que hemos intentado transmitir a lo largo de todo este podcast, de todos esos capítulos. Y acá, de una otra manera, si hemos venido haciendo un proceso también, y si estamos en un camino de toma de conciencia, pues creo que cada alma entenderá de una manera muy particular esta imagen. En efecto, el arcano 20 nos habla de una victoria, nos habla de un lugar al que llegamos donde uno dice, ok, es que yo ya comprendo esto, es que yo ya entiendo un poco esto. Y no tanto desde la razón, ni tampoco tanto desde la pretensión de conocimiento, sino desde una comprensión, ¿sí? Como que, bueno, ok, yo ya he comprendido este aspecto de mí, yo ya he comprendido esta relación de repente con la vida, esta relación con la muerte, esta relación con el yo. Y no obstante tampoco es una pretensión de conocimiento que nos cierra, sino que también es una actitud, más que nada, frente a la vida misma, frente a sus misterios, frente a las grandes preguntas que nos acompañan, frente a los límites del lenguaje, frente a lo maravilloso y lo profundo de lo simbólico, frente a lo complejo que es caminar y relacionarnos en esta vida tanto con nosotros como con los otros. Es al mismo tiempo un asumir la vida, que lo veíamos con el arcano pasado, un asumir la vida desde un proceso más, desde la creación de nuestros propios valores, al mismo tiempo el surgimiento de actitudes
que realmente nos permitan continuar en este camino de autocontemplación, autoconocimiento, podríamos decir inclusive autosanación, digamos, de aprendizaje, ¿no? Entonces acá también, si lo vemos de una mirada un poco más iniciática, mucho más de repente mítica o religiosa, pues también se habla de un proceso de purificación. Pero no veamos la purificación como un proceso moral. A mí la imagen que me llega con la purificación es, por ejemplo, estar en un temazcal. Y estar en un temazcal y poder conectar precisamente con esas funciones que a veces están en lo más inconsciente. Entonces, si lo vemos de una perspectiva junguiana, este arcano también nos está hablando de cómo nosotros ya conectamos con eso que estaba completamente en lo inconsciente. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de las funciones, ¿sí? Que es el pensamiento, la intuición, el sentimiento y la sensación, nosotros hablamos de que hay dos funciones primarias, y esas racionales, perdón. Es decir, el pensamiento y el sentimiento son funciones conscientes, es decir, nosotros podemos saber de cierta manera lo que estamos pensando y podemos tomar conciencia y podemos saber qué es lo que sentimos. Pero cuando hablamos de la intuición y de la sensación, por ejemplo, son funciones inconscientes o un poco más irracionales. Es decir, no se trata tanto, por ejemplo, de repente yo puedo tomar conciencia de que mi corazón está latiendo, pero el corazón está latiendo por sí mismo, a través de la sensación del cuerpo. Eh, yo de repente puedo ir comprendiendo que es una intuición, pero a veces hay una intuición que aparece y es que yo siento que es esto, es que es por acá. No puedo saber por qué, pero hay algo que me está llevando hacia acá. Los sueños, por ejemplo, suelen estar muy relacionados a veces con lo intuitivo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo ya puedo conectar con esas funciones que han estado en lo inconsciente? ¿Sí? Cuando lo que ha estado abajo ya emerge y está en lo consciente. Entonces acá, por ejemplo, y lo relaciono ahorita con el temazcal, cuando uno va a un temazcal, por ejemplo, vuelve a las funciones primales, vuelve a la sensación del vapor, del calor, de la piedra viva, del canto, de la comunión, de la relación con la tierra, de la humedad, de lo seco. Y ese volver a lo primal, de otra forma, genera que ese vapor, cuando emerge en ese útero sagrado que es el temazcal, pues nos vincula nuevamente con poder respirar la fuerza viva y el aliento vivo de la tierra y de la vida. Entonces, para mí, por ejemplo, esa es una de las imágenes de purificación. Por eso se habla un templo para purificar. Pero no tanto es para que salgamos moralmente perfectos, ni salgamos iluminados, ni salgamos porque entonces ya somos los buenos. No, no se trata un poco de eso, sino que aquí la purificación, veámoslo como ese proceso en que el oxígeno, en que la materia, en que lo denso, en que la conciencia muchas veces en su estado más bruto, ¿sí? Porque yo a veces digo que la conciencia es mucho como la savia bruta y la savia elaborada. A veces estamos llenos de materia bruta, literalmente, y esa materia bruta va haciendo proceso, va elaborándose a través de toda la conexión con el cuerpo, con el organismo, con la vida, y vamos elaborando esa materia bruta. Yo a veces pienso que eso es lo mismo que pasa a veces en un temazcal. Llegamos con una materia bruta, con una materia densa, con una materia pesada, en nuestra conciencia, en nuestra energía, y pareciera que los mismos elementos, la magia del agua, la magia del fuego, de la piedra, del aire, del canto, de la vibración, va generando una alquimia, un movimiento que va purificando, va regenerando la energía. Entonces, a mí me parece que este arcano también nos habla de cómo en la medida en que vamos tomando conciencia de diferentes aspectos de nosotros, al mismo tiempo vamos soltando, al mismo tiempo vamos como dejando que se cierren. A veces, realmente, cuando entramos en un proceso psicoterapéutico, por ejemplo, se dice que, bueno, a veces preguntamos como, ¿cuál es el paso? ¿Cuándo es primero? ¿Cuándo voy a superar esto? ¿Cuándo voy a dejar esto? Y Jung decía, hay un momento en que simplemente las cosas se dejan y se sueltan. Y no es porque haya una receta para aprender a soltar, sino que pareciera que hay un momento en que la conciencia cierra un capítulo. Y a veces eso toma años, o a veces puede tomar un instante, o a veces puede tomar una noche, o a veces nos dura toda una vida, un ciclo, pero llega un momento en que simple y llanamente la conciencia está preparada y lo suelta. A veces racional, la mayoría de veces de una forma simple y llanamente natural y orgánica. Este arcano también nos habla, por ejemplo, con la gloria. ¿Sí? En algunas religiones, algunas tradiciones se hablaba de la gloria como un proceso de integración, ¿sí? Como que hay un acceso de la conciencia a ese sentido que nos vincula con la totalidad de la vida. Y acá la totalidad de la vida tampoco la veamos con categorías racionales. La totalidad de la vida es cuando de repente el yo tiene este acceso a entender de que somos parte de una red de vidas, de seres, de misterios,
Y en esa totalidad, por más de que existan aspectos que para nuestro yo sean completamente incómodos, aterradores, negativos, catastróficos, al mismo tiempo pareciera que la conciencia logra entender de que todo esto, digamos, va cobrando un orden natural. Y otra vez, no es el orden racional, es el orden natural. En ese sentido también podemos ver que a veces todo lo que nos angustia y nos preocupa del mundo humano, del mundo de la civilización, pues sí, tenemos que trabajarlo, tenemos que atenderlo, pero en otra manera también es entender que inclusive el humano y la civilización hacen parte de unos órdenes que por supuesto van mucho más allá de ellos, ¿sí? Y esa conciencia, un poco a veces, esa mirada de pájaro, ese vuelo trascendental, nos permite también tener una actitud diferente frente a las complejidades de la vida, frente a lo que nos aterra, frente a lo que nos da miedo. Este arcano, por ejemplo, nos habla también del entendimiento de la libertad. ¿Qué significa la libertad? ¿No? ¿Qué significa la libertad desde una mirada inmanente? Es decir, en lo cotidiano, y por supuesto desde una mirada un poco más trascendental, ¿no? Ya en el plano interior, en el plano íntimo, en el plano profundo. Entonces acá también es interesante que podamos ver que la integración de las polaridades nos permite también ver cómo frente a los obstáculos y lo complejo de la vida, yo tengo un diálogo que me permita a mí tejer desde la libertad. Y no tenemos que ver solamente la libertad en función de las utopías que nos mueven, a través de los imaginarios que nos hacemos, a través de las posibilidades que necesitamos, sino a través de inclusive de esa actitud o esa libertad como un principio que nos permita orientarnos frente a los diferentes movimientos, frente inclusive a la precariedad, frente a la esclavitud, frente a la marginación, frente a toda esta enajenación que experimentamos en el plano civilizatorio y humano. Entonces acá la libertad también podamos verlo como la liberación de procesos, de contenidos, de materias que habitan en nosotros y que muchas veces están a través de años, a través de generaciones, a través de lo que llamamos hoy en día de memorias transgeneracionales y que de repente tienen ese espacio de comprensión o de liberación energética que nos permite la integración, nos permite el cierre, nos permite el movimiento. Y esto muchas veces se da a través del lenguaje simbólico, porque pareciera que el lenguaje simbólico suele ser ese mapa que le permite a la conciencia tomar y darle forma a algo que va mucho más allá del símbolo. ¿Sí? Entonces veamos, siempre con un símbolo nosotros podemos ver las polaridades, podemos ver las contradicciones, podemos ver las tensiones, pero sobre todo podemos ver una cantidad de contenidos, de intuiciones, de pensamientos, de emociones, de memorias, de historias, de patrones que vemos en un solo símbolo y que a través de esa conexión con lo simbólico podemos ir, digamos, tejiendo y podemos ir dando lugar. Y ese dar lugar muchas veces nos permite tanto soltar como empezar a crear nuevos ciclos, nuevos tejidos. Obviamente uno de los puntos acá sumamente interesantes que podemos relacionar este arcano es, digamos, el mito de Platón, ¿no? Lo veíamos en la caverna brevemente y no quiero profundizar mucho en este mito. También podemos ver un poco de ese apocalipsis. Recuerden que apocalipsis tiene que ver con la revelación de la verdad, ¿no? Y podemos ver un poco ese juicio, ese cierre, ese paso por ese fuego en el mito de Platón. Recuerden que en el mito de Platón los hombres estaban amarrados como una especie de columnas que les permitían solamente ver hacia el fondo de la caverna, donde solamente veían sombras que eran proyectadas por otros hombres, pero como que estaban viendo todo el tiempo las sombras, pero no se permitían realmente ver la vida tal y como era, por así decirlo. Y en ese sentido, el filósofo, que es aquel que ama la sabiduría, ¿sí? Se libera,
se quita las cadenas, sale de la caverna, pero antes de salir de la caverna atraviesa el fuego. Eso es clave, ese fuego. ¿Qué significa atravesar el fuego? ¿Cuáles son esas tomas de conciencia que lo atraviesan a uno y lo queman literalmente? En muchas culturas, por ejemplo, se hablaba del temor a Dios, ¿sí? Y ese temor a Dios no era precisamente porque Dios fuera malo, sino porque hay ciertas conciencias, ciertos estados de conciencia que son tan diferentes, digámosle así, o están en una vibración o en una sintonía tan diferente a la nuestra, que solamente acercarnos a eso pareciera que le quemara estructuras, pensamientos, formas de vivir, formas de sentir. Entonces, ¿qué significa esto de ser consumidos por el fuego filosófico? Es decir, por el fuego de la sabiduría. Entonces acá, antes de entrar al arcano del mundo, pareciera que aparece este fuego. ¿Y qué significaría? No en un plano moral, sino en un plano de transformación. Lo veíamos literalmente como un fuego alquímico que permite atravesar diferentes estados como es lo podrido, lo denso, lo pesado, lo incómodo, las estructuras que no tienen nada que ver realmente con la toma de conciencia. ¿Qué sucede cuando atravesamos este fuego? Entonces este arcano muchas veces nos está hablando de esa vocación también. Si veamos por ejemplo la vocación del filósofo al salir de la caverna, ¿qué hay después de la caverna? ¿Sí? Cuando yo salgo, dice Platón que el hombre que sale, el filósofo que sale a la caverna, lo primero que hace es maravillarse frente a la contemplación del sol. ¿Sí? Obviamente en la tradición platónica el sol va a tener una simbología increíble, que ya después tendremos tiempo para de repente profundizar. Pero en esa contemplación de esa unidad solar nace también la vocación. Se dice que el filósofo muchas veces vuelve a la caverna a transmitirle a los otros que la verdad está afuera, que vayan y contemplen al sol, que vayan y contemplen la vida, la naturaleza y que dejen de estar viendo las sombras. Pero también emerge acá el problema ético del filósofo, y es que el filósofo intenta volver a trabajar con la comunidad, pero muchas veces la comunidad no le cree. Entonces los otros están ahí como, bueno, yo estoy aquí cómodo, pensemos. En nuestra generación pensaríamos como, no, yo estoy aquí con Netflix viendo la pared, viendo las sombras, ¿qué necesidad de salir allá afuera? Yo por allá ese sol me quema, me insola. Entonces pues acá también aparece un poco frente a este arcano, es cuál es la vocación del alma, ¿no? Acá no solamente estamos hablando de trabajo, ni de disciplina, ni de deber, ni de producción. Aquí estamos hablando de cuál es la labor en la que el alma se encuentra a sí misma también. ¿Sí? Cuando hablamos de propósito, de sentido, no estamos hablando tampoco de caer en estos imaginarios civilizatorios que muchas veces lo único que quieren es que nosotros trabajemos bien y produzcamos bien, ¿sí? O que seamos eficientes para un sistema precario, sino que también acá es que podamos ver ese sentido que realmente vincula el alma con el corazón creativo, con ese proceso donde el alma se encuentra, donde el alma se habita, donde el alma descansa también, donde el alma encuentra su propia paz. Y esta es una paz, por supuesto, que no tenemos que verlo en términos de que yo me aíslo del mundo porque yo ya estoy en paz, sino es como con la paz que yo encuentro en mí, en mis propios lenguajes, en mis propias imágenes, en mis propios principios, en ese camino creativo de mis propios valores, pues también desde esa paz puedo yo dialogar con la vida y con los retos que implica la vida y con los retos que implica el encuentro con los demás, con nosotros, y por supuesto si lo hablamos desde un Ragnarok, con las batallas que tenemos que atravesar, ¿sí? Desde allí, si lo viéramos desde Bhagavad Gita, pues desde esas batallas y esas épicas que tienen que vivir Arjuna para atravesar la batalla, inclusive con su propia familia. Entonces este arcano nos habla de la llamada de la música, de la llamada hacia esa labor con el alma misma, ese hacer alma, nos diría Hillman. Nos habla de ese renacimiento en ese camino que ya empezamos a caminar, porque este es el que yo quiero caminar, no porque es que este es el que me dijeron, ni este es el método, ni este es el paso, ni esta es la única forma, sino que es un asumir mi propio camino con mis propias coordenadas, con mis propios sentidos, en función de mis propias funciones psíquicas, ¿sí? Siendo guiados por el sentimiento, siendo guiados por la intuición, siendo guiados por nuestro pensamiento, por nuestro sentimiento. Y por supuesto también nos habla de esa conexión con la obra creativa. La vida como una obra en blanco, la vida como un lienzo en blanco que yo puedo ir tejiendo. Y no en blanco en el sentido de que no tengamos nada, porque tenemos una obra con toda una memoria, con toda una historia y con todas unas estructuras, pero también al mismo tiempo tenemos, digamos, nuestro destino como lienzo en blanco para ir dibujando, para ir escribiendo y para ir creando conocimientos y para ir
sintonizando, creando tejidos colectivos, creando comunidad, vinculándonos con la naturaleza. Si ustedes recuerdan, en el tarot de Waite, por ejemplo, tenemos a una persona que está saliendo de una tumba y al lado tiene una figura masculina, al lado tiene una mirada, una figura más femenina, y en la parte de arriba hay una especie de ángel tocando las trompetas. Entonces acá, desde de una mirada corta también, porque pues ya digamos no quiero tomarme mucho más tiempo en las profundidades que tenemos en este arcano, de una otra forma también nos habla de una especie de llamado, desde las trompetas como un llamado a lo celeste, a lo trascendental, al mundo de las imágenes, al mundo de la imaginación también, y no viendo la imaginación, no viendo las imágenes, no viendo la mitología, no viendo lo trascendental como simple y llanamente cuentos o como vainas, o inclusive a veces se habla como si los mitos fueran sinónimos de mentira, sino que acá también pudiéramos ver cómo en ese plano imaginario también podemos encontrar nuestras propias revelaciones, nuestras propias verdades. Entonces este es un poco un llamado. Desde una mirada junguiana podríamos ver que lo femenino representa el ánima y lo masculino representa el animus, y cómo en la medida en que la conciencia ya ha logrado, digamos, adentrarse y trabajar con lo paterno, con lo materno, con la muerte, con la vida, con las sombras, con las potencias, con lo íntimo, con lo externo, con lo introvertido, con lo extrovertido, pues acá ya entramos un poco también en ese trabajo en que el alma ya está al servicio del ánima y del animus, en conexión con la propia obra creativa y el propio propósito de lo que quiere, digamos, compartir, cohabitar, existir y encarnar frente a su propia vida. Acá, como hemos venido trabajando, lo más importante es que podamos transportarnos a través de lo que implican las imágenes. Acá de repente, en conexión con el proceso creativo, yo creo que lo más importante de este arcano también tiene que ver con la conexión con la música. No tengamos que ver la música solamente como un privilegio del músico, o de que para hacer o conectar con la música necesitemos solo y llanamente estudiar música o ser expertos en música o en entender el lenguaje musical, sino que también podamos abrirnos a la conexión con la vibración, con lo elemental. Por ejemplo, en las tradiciones nativas podemos ver, digamos, la conexión con el tambor como el latido del corazón. En ese sentido, poder hacer música lo podemos hacer explorándolo poco a poco en conexión con nuestras propias vibraciones, como lo pueden ser las vibraciones básicas de la voz. En ese sentido, poder conectar, por ejemplo, con las vibraciones de los cuencos tibetanos para la meditación, pero también para poder entonar diferentes vibraciones vocales, es algo que simple y llanamente conectando con las funciones fundamentales como lo es la sensación y la intuición, ya nos van permitiendo encontrar ritmos que están en nuestro propio cuerpo. En ese sentido hay diferentes espacios que podríamos, digamos, más adelante ir convocando, compartiéndoles, que tiene que ver llanamente con poder darle lugar a la voz interna, a través de la vibración, a través del canto, a través del ritmo. En ese sentido hay muchos instrumentos, a veces muy sencillos, que cualquier persona puede utilizar: una maraca, un tambor, un cuenco tibetano. En ese sentido hay instrumentos pentatónicos que no requieren de mayor, digamos, comprensión musical. Por otro lado, pues ya de repente, ¿qué significa para nosotros, para las personas que ya manejan un poco la música, poder conectar con esas obras
auténticas, ¿no? Como poder componer diferentes canciones, diferentes poemas y poder musicalizarlos. Es de una otra manera como poder entonar un relato, una imagen, un lugar simbólico y, digamos, volverlo canción. En ese sentido, tanto los sueños como los mitos, como obviamente nuestras propias memorias simbólicas, nos permiten ser, digamos, materia prima, alimento para nuestras canciones. Y al mismo tiempo, en la medida en que vamos encontrando canciones, vamos conectando con mantras, digámosle así, vamos, digamos, construyendo esos tejidos que nos van guiando, nos van orientando y nos van alegrando, obviamente, el camino. No obstante, también me gustaría, digamos, mencionar que una de las formas en que a veces contemplo la imagen del juicio es como si nuestra función trascendente, que tiene que ver con el ángel en la trompeta, que tiene que ver con esta capacidad de poder posicionar un yo interno que ya está en diálogo con lo elevado, pero también con lo profundo que está emergiendo de la tumba, ¿sí? Con ese yo que muchas veces ha estado en la parte más inferior de la conciencia, y la integración de eso también nos permite, digamos, posicionar en nosotros un yo que esté abierto a la contemplación, que esté abierto a la interpretación armónica, musical de la existencia. Y en esto, a veces, una vez mi psicólogo me decía que una imagen que le gustaba a él era poder, digamos, ver cómo el mundo interno era como una especie de obra musical en donde diferentes partes de nosotros tienen diferentes ritmos, diferentes instrumentos, y el yo es a veces como esa persona que está allí liderando la armonía, la sinfonía, ¿sí? Pero que no es tanto que pueda controlar o manipular las diferentes fuerzas del mundo interno, sino que permite que cada una tenga su vibración, su sonido, y que al mismo tiempo pues se vaya creando la melodía. Entonces, en ese sentido, la música se convierte en un instrumento fundamental para el diálogo interno, para el tejido. En el caso de que, digamos, sintamos que no podemos hacer música, el tema ya es simple y llanamente de poder conectar con esa música que realmente nos permite entrar en el diálogo con nosotros y desde obviamente los criterios y los gustos de cada uno. Puede ser desde la salsa hasta los mantras orientales, inclusive desde el perreo hasta la música nativoamericana. Entonces, en ese sentido, pues no hay criterios morales, sino cuáles son los ritmos y las vibraciones que nos llevan al encuentro con nosotros mismos. Y bueno, por último, me gustaría compartirles, y si el juicio hablara, que es el ejercicio que hemos venido haciendo a lo largo de todo el podcast, que tiene que ver con ese proceso que he venido, digamos, tejiendo poético, de si el arcano hablara, pues qué diría, ¿sí? Entonces, bueno, va así. Soy el flujo del río transparente, que se hace amarillo, verde, azul y negro. He caminado por la sombra del diablo y he caído. He sido nostalgia y antorcha en medio de la oscuridad, errante, vagando por el abismo, olvido. Soy el río que se hace contacto, paciencia y suavidad infinita. Soy la fuerza de la comprensión de la naturaleza tal y como es. Soy el ser que emerge cuando se cae al fondo. Soy la creatividad de las almas, masculinas, femeninas y todas aquellas que pueden ser nombradas y que aún permanecen en la sombra. Mi potencia es la comprensión de la paz, el diálogo constante con lo desconocido. Soy la semilla alquímica que revienta en el árbol. Mi comunidad está desnuda, ceniza, ataúd y celebración. Soy la sonrisa del niño que confía, la certidumbre total del juego sagrado. Soy la melodía de la flauta que suena desde el principio de los tiempos. Soy la melodía de la flauta que encuentra el éxtasis después del final. Mi música es el lenguaje de los dioses, esencia de la diversidad, deseo de la altura. Son los ojos que aprenden a mirar después de la ceguera. Soy la sangre del mundo resucitada. Soy el espejo de la creatividad del creador. Soy el fuego filosófico que se enciende en el altar del ser. Soy la melodía de la llamada cuando no hay duda. Soy la fe que nace en las entrañas. Acto, pensamiento, amor, vida, voluntad divina. Soy la grieta en el huevo de oro, el paso del no ser al ser. Luz indiferenciada, movimiento psíquico que abre la posibilidad a la naturaleza andrógina. Soy el salto que rompe la geometría, estoy más allá del límite y de la frontera. Naturaleza extranjera, marciana. Soy la red de hongos que hace posible la reencarnación de todo ciclo de vida y muerte. Transformación de la transformación, alegría de vivir. Soy la flauta que proyecta la vibración del cielo. Yo soy otro mensajero más. Soy uno más de todos ellos.
Reimagina Podcast es una idea original de SIC Yael y Alas del Cóndor, Centro de Psicología Profunda. Creamos espacios para la salud mental y el autoconocimiento, buscando experiencias transformadoras de conciencia, integrando saberes ancestrales y contemporáneos. Puedes conocer más sobre nuestra labor y espacios terapéuticos en www.alasdelcondor.com o buscarnos en las redes sociales como @Círculo del Cóndor. En este episodio, la imagen de portada, creatividad y diseño visual es de Junior Díaz Cotrino y el diseño sonoro en colaboración de Juan Valentín Salcedo Santa Coloma. La banda sonora por Lechique de Pelo Azul. Agradecemos la participación de Alejandro Picón Álvarez y Alejandro González Ochoa por hacer parte de la idea creativa y la inspiración. Agradecemos a todas las personas que nos escuchan y que hacen parte de los diferentes espacios de Alas del Cóndor.